Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del podcast.ok, Recursos Humanos Digital. Hoy estoy en compañía de Julio Rocha, él es CFO de Cabin SA. El tema de hoy es un tema muy importante y hacemos alusión al Día del Niño acá en Paraguay. Va a ser acerca del mercado actual de trabajo y la importancia de LinkedIn. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias, maestro. Estoy muy bien, muy animado nuevamente en estar acá, hablando, ¿verdad? Compartiendo conocimiento, aprendiendo y impactando, ¿verdad? La vida de las personas que nos escuchan. Y muchas gracias, claro, a todos que están nos viendo, nos escuchando. Realmente quedamos muy felices en poder compartir ese conocimiento y crear ese ecosistema de innovación, tecnología, de conocimiento, de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, es siempre un gusto. Perfecto. Estamos en compañía de Pikachu. Estamos en busca de Importante, nuestra mascota de punto OK. Por importante. en tanto está el Pikachu con nosotros. Y quiero comenzar este podcast, Julio, con una fecha muy importante para nosotros, para el Paraguay. Es el 16 de agosto. El 16 de agosto tiene su base en un hecho histórico no muy alentador, de hecho, un hecho nefasto para la cultura social, para la historia. Se trata del día 16 de agosto del año 1969. Se celebra la batalla de Acostañú. En aquel momento, muchos niños participaron en una batalla y fueron masacrados en aquella oportunidad por el ejército invasor. Pero aprender de este tipo de situaciones de la historia es muy importante para no volver a repetirlos. Entonces, por eso se celebra el Día del Niño acá en Paraguay. Y es muy importante remarcar la importancia que tienen estos niños dentro de nuestra sociedad. Por ello dedicamos este podcast exclusivamente a los niños y a los jóvenes que posteriormente se van a insertar en el mercado de trabajo. De hecho, Julio, que la crianza de un niño comienza desde el embarazo. Vamos a volver un poco hacia atrás para explicar nuestra apreciación acerca de la figura del niño para luego entrar en la parte social del trabajo. Es necesario hacer este pequeño paneo para entender mejor. Una criatura necesita del amor y la protección de sus padres desde el inicio, desde su concepción. Entonces es muy importante en estas primeras fases del niño estar en compañía, sentir la protección y el amor de sus padres, que es lo más importante en esa primera etapa, Julio, hasta los 2 años, 3 años, y a partir de ahí la criatura está en condiciones de poder insertarse en la sociedad y poder compartir y tener nuevas experiencias y pueda filtrar esas experiencias y sea algo constructivo para ellos, Julio. Exactamente, maestro. Niños son criaturas fascinantes, ¿verdad? Son Así muy es. amables, son muy curiosos, siempre están buscando saber lo que pasa, mirando todo. Y eso es increíble. Y tenemos que recompensar, incentivar ese tipo de actitud de los niños. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, nuestra mente es como una tela en blanco, Así es. ¿verdad? Ujú. Hay billones y billones de neuros, ¿verdad? De neurônios, perdão, e eles hacen sinapse, conexiones entre sí. Pero conforme vamos crescendo, las conexiones que hicimos más veces van se fijando como más fuertes. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene curiosidad, pregunta algo, es proactivo en relación a algo, es importante incentivar siempre esta actitud, porque ahí su cérebro va a volver a percorrer este caminho de la inovação, de la curiosidade, de la proactividade, que sabemos que são características muito importantes para uma pessoa, tanto no mercado de trabalho quanto em sua vida em geral, ¿verdad? Então é muito importante sempre estar incentivando essas buenas atitudes de los niños, sempre estar, por mais que nós como adultos sabemos que muitas vezes as ideias são talvez um pouco bobas, por assim dizer, ¿verdad? Pero mismo así, solo el facto del niño estar proactivo, tener una idea, compartir algo, debe ser incentivado, debe ser premiado, por así decir, ¿verdad? Así es, Julio. Y vuelvo a lo que dijiste, el desarrollo del niño. De hecho, que el desarrollo del niño es una especie de responsabilidad compartida entre los padres,
entre la propia sociedad, en este caso interviene también el gobierno cuando hablamos de la parte educacional, y el sector privado. Remarcamos que es una consecuencia, de hecho, que el papel preponderante para el crecimiento correcto de un niño es la presencia de sus padres. Eso es el factor inicial de todo esto. Ahora bien, cuando hablamos ya del sector más social, principalmente en la parte de gobierno, es importante que el gobierno entienda hacia dónde se está dirigiendo el mercado de trabajo. Y cuando hablamos del sector privado de empresas, tenemos que entender también qué tipo de perfiles se están incorporando dentro del mercado de trabajo. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas para el crecimiento de la sociedad, de nuestra sociedad como un todo, es importante que se le instruya al niño con formación concreta acerca de la realidad. Es muy bueno la parte teórica, entender la historia, entender la vida social, pero hay que brindarle a nuestros niños informaciones que les van a ser útil en la realidad actual. ¿Es así, Julio? Exactamente, maestro. Mencionaste un punto muy importante, que es, el mercado de trabajo está cada vez más dinámico. Mucho de eso debido a la tecnología, ¿verdad? La tecnología está cada vez evolucionando más rápido y las necesidades de las personas están cada vez más cambiantes. Consecuentemente, eso afecta el mercado de trabajo, afecta las profesiones, afecta lo que las empresas producen o ofrecen como servicios. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a eso. Estábamos muy, tal vez, acostumbrados, o el más tradicional, por ejemplo, a decir a un niño de facultad sería advocacia, ¿verdad? Medicina y ingeniería, por ejemplo, ¿verdad? Y claro, son profesiones extremadamente importantes que vamos a necesitar por mucho tiempo todavía. Pero es importante decir también que hoy hay profissões novas, como designer de experiência do usuário, por exemplo, design de interfaces, programador, etc. Então, é importante para que os niños sepan, conozcan essas profissões, conozcan todas as oportunidades que podem ter para tomar a melhor decisão de que desean hacer. Então, isso eu creio que é muito importante e é algo que é complexo porque, como mencionaste, o governo, por exemplo, é el principal responsable por la educación, ¿verdad? Y es muy complejo acompañar la dinámica de la tecnología, cuánto cambia la tecnología, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy importante. A ver, Julio, yo creo que la coyuntura, el hecho de la tendencia, el crecimiento muy acelerado de las profesiones, de los nuevos puestos de trabajo, es algo un poco, como voy a remarcar lo que dijiste, un poco difícil para que las políticas públicas sigan, digamos, ese ritmo. Uh-huh. Pero es necesario. Uh-huh. Tenemos que, a través de políticas públicas, o sea, nos saco toda la responsabilidad de la casa. Es muy importante. Vuelvo y remarco, es muy importante que los padres también ayuden muchísimo en esta parte, uh-huh, a sus hijos, pero también el Estado, como un impulsador educacional, tiene que tener programas educativos que le ayuden a los niños y jóvenes a pensar de por sí. Uh-huh. Sí, es importante tener un método estructurado de crecimiento, pero también hay que darle un poco más de énfasis o más énfasis en la parte de ser autodidacta. Uh-huh. Porque existen tantas informaciones nuevas que es muy difícil que un programa educativo de un mes para otro o de un semestre al otro coloquen en su malla curricular. Exactamente. Y, maestro, exactamente eso, porque el objetivo de los programas educacionales, de la escuela, de la facultad, es preparar a la persona para el mercado de trabajo, uh-huh, para que pueda tener una carrera. Y por eso es importante preparar a essas personas com base, como disseste, em lo que realmente se passa en las empresas, en lo que realmente las empresas necesitan, sí, que se haga en el día a día, ¿verdad? Además de la parte teórica es importantísima, claro, es la base, pero la parte práctica es tan importante cuanto. Entonces tenemos que priorizar esas dos partes. Y a ver, acá tenemos desde mi óptica, dos elementos que nos pueden ayudar mucho en la formación de nuestros niños. Lo primero es incentivar a la lectura. Cuando un niño, desde chiquitito, desde los primeros
años, la primera infancia, en la escuela, es incentivado en la lectura, eso le promueve cierta necesidad de que él vaya buscando conocimientos y no dependa solamente de aquella rigidez de la enseñanza, porque ahí es difícil para que nuestros niños estén, digamos, en el ritmo del cambio. Entonces, para promover un cambio real de pensamiento de nuestros niños, tenemos que comenzar con incentivarles a la lectura. Primeramente, obviamente, con libros infantiles y aquello que dijiste, promover más su creatividad, enseñarles que el mundo es enorme, es inmenso, es diverso, y fomentar la parte creativa de esa criatura, Julio. Exatamente, e explicar a esses niños que existem diversos tipos de inteligência. Que não é só, como havíamos mencionado, as profissões mais tradicionais. Há diversas outras profissões que valorizam, que necessitam outros tipos de inteligência. Inteligência emocional, por exemplo, para tornar-se um psicólogo, um terapeuta. Inteligência artística, para tornar-se um designer. ¿Verdad? O si te gusta matemática y física, posiblemente el ramo de ingeniería te parece te parece mejor, ¿verdad? O programación, etc. Entonces existen varios tipos de inteligencia y tenemos que enseñar a los niños y incentivar a ellos para que miren para dentro de sí, perciban cuál es su tipo de inteligencia, qué es lo que más le gusta hacer a este niño. Y a partir de esto, explorar esa inteligencia y mostrarle cuáles opciones esse tipo de inteligência, esta área que el niño le gusta más, puede generar, ¿verdad? Exacto. Y en este sentido, Julio, te quiero mencionar también de que, siguiendo la línea de la lectura, hay que promover la lectura en los niños. Eso es categórico. A ver, ¿y qué influencia tendría la tecnología, por ejemplo, en la evolución de un niño? Desde mi análisis, ¿qué nosotros le estamos dejando para que consuma a nuestros hijos? Porque es muy importante que nuestro niño tenga la capacidad de socializar. Y se socializa con personas reales. Es decir, del tú a tú y no a través de las tablets, viendo videos. Entonces, también la tecnología tiene su parte negativa aquí. No hay que dejarle al niño a diestra y siniestra a ver los videos que se le cante y pierde esa capacidad de interrelacionarse con otros niños, porque eso es muy importante, que eso va a afectar posteriormente en su desarrollo. Entonces, el hecho de brindarle, y es muy fácil muchas veces, Julio, cuando estás muy ocupado, le das una tablet a la criatura y le colocas ahí unos videos, y la criatura se pasa viendo esos videos. Y de hecho que va a manejar la tecnología, cómo buscar los videos, etcétera, sí, va a tener mayor familiaridad con la herramienta digital, pero hay que ver los momentos. Entonces, para que nuestros niños crezcan bien, la primera etapa tiene que sentirse protegido por sus padres. En la segunda etapa tiene que aprender a socializar con otras personas y tiene que agarrarse el hábito de la lectura, y eso justamente le va a dar un paso más adelante para que tenga capacidad de ser autodidacta, de consumir informaciones de forma ágil, rápida y poder tener mayor afinidad con las tendencias, Julio. Exactamente, maestro. Como mencionaste, la tecnología tiene su lado muy positivo, pero también tiene su lado negativo. Sí. Ese es un facto, no hay que esconder eso, ¿verdad? Por ejemplo, TikTok já foi comprovado, não só TikTok, pero Instagram, Facebook, já foi comprovado que sí es viciante, literalmente es viciante. Químicamente para nuestro cerebro, el TikTok es viciante. ¿Por qué? Porque cuando terminas de ver un video cortito, eso ya libera una pequeña cantidad de hormônios de la felicidad que llamamos de una misión cumplida o algo así, para tu mente se crea un hábito. La misma cosa para notificaciones de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, eso es químicamente viciante para nuestra mente. Imagínate eso para un niño que no tiene control Entonces, emocional. Eso tenemos que Muchas tener veces cuidado. nosotros los adultos no tenemos ese control emocional. Claro, Imagínate es difícil. un niño. Es difícil y como mencionamos, no es 8 o 80. Claro, el niño puede asistir filmes, puede asistir diseños, todos asistimos, ¿verdad? Claro. Cuando éramos chicos, cuando éramos niños, pero es importante entender
hasta dónde podemos dejar a los niños hacer eso sin que sea prejudicial, ¿verdad? Por ejemplo, un uso correcto de la tecnología, es, en Estados Unidos la inteligencia artificial viene a apoyar el programa educativo del gobierno, porque ellos entienden perfectamente de que a todos los niños no le podés enseñar de la misma forma. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una mayor capacidad para un área específico. Entonces ahí la inteligencia artificial viene a jugar un papel importante dentro del desarrollo de ese niño en época escolar. Ahí a través impulsado por Amazon, ellos entregan notebooks a las aulas, y a través de algunos tests que el programa de inteligencia artificial va dándole a los alumnos, detectan cuál es su capacidad mayor y cuál es su falencia. Y al maestro le llega un informe: mira, este chico está fuerte en el área de números, pero en la parte de literatura falta un mayor refuerzo. Entonces el maestro trabaja sobre estadísticas y construye un programa de cierta forma a medida para el crecimiento de ese niño y para reforzar sus capacidades. Entonces, del todo la tecnología no está mal. Sí tiene que ser un ambiente controlado, porque una criatura no tiene, ni siquiera nosotros los adultos muchas veces, no tenemos la capacidad emocional para poder decir hasta acá, bueno, hasta acá, ahora voy a trabajar. El niño no, el niño va a querer asistir hasta que terminar. alguien pare. Y otro punto importante, como estamos hablando de los niños, Julio, hoy va a ser un podcast directamente para los niños y jóvenes, Perfecto. ¿verdad? Es muy importante que a los jóvenes y a los niños también se les enseñe acerca de finanzas. Muchas veces aprendemos en las escuelas derivadas, funciones muy complejas, ¿verdad? Que está bien, ¿verdad? Pero yo particularmente no usé todavía una derivada en mi trabajo, ¿verdad? Pero hay que enseñar cuestiones elementales. Finanzas, Julio, finanzas y emprendedurismo. ¿Qué podemos decir en esas áreas? Perfecto. Y esto es un tema que es muy importante que tocaste, maestro, que en la escuela no necesariamente tenemos que aprender solo lo que vamos a trabajar, pero tenemos que aprender sobre finanzas, cómo poupar nuestro dinero, cómo gastar bien, gastar de forma inteligente, ahorrar exactamente. Aprender sobre las leyes, las burocracias, sobre startups, sobre cómo abrir empresas, etc. Entonces, hay muchos ensinamentos que son importantes para la vida, no necesariamente para su carrera. Y esta parte de finanzas es increíble, maestro. Hay varios mecanismos que podemos hacer con los niños para incentivar este tipo de aprendizado. Por ejemplo, se puede dar una mesada semanal. Sí, mesada sería un pago semanal a las criaturas. Exactamente, un pago semanal. Claro, pequeño, para que el niño aprenda. Exacto, para incentivar. Mira, si usted guarda estas 4 semanas de tu mesada, puedes comprar un brinquedo un poco mejor, ¿verdad? Porque vas a tener guardado 4 semanas de mesada. Y ese tipo de mecanismo, de brincadeira, hasta así podemos llamar, ayuda muchísimo en ese tipo de ensinamiento. La misma cosa para responsabilidades. Ya hay varios estudios que muestran con cuántos años es recomendado que el niño sea responsable por lavar la loza. Por cuántos años, desde cuántos años es recomendable que el niño pueda regar las plantas, por ejemplo. Entonces, y hay una tabela que dice, a partir de cada edad, ¿cuál es la responsabilidad recomendada para los niños? Y eso es muy importante porque ayuda a crear ese senso en el niño de yo tengo responsabilidades y yo tengo que, por ejemplo, hacer mis tareas para ganar mi mesada al final de la semana, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa en la vida real cuando uno se vuelve adulto? Exactamente. Entonces, es promover la responsabilidad dentro de la casa, entender el incentivo que tiene que tener un niño para que cuando llegue a su edad adulta, él entienda de responsabilidades, él entienda de finanzas
Estamos hablando de una recompensa pequeña al comienzo, obviamente, por algunas tareas que se le dan al niño, en forma de contribución en la familia también, pero eso le ayuda a él a ir fomentando su espíritu. Yo tengo que hacer, yo tengo que hacer esto, como dijiste, Julio, para ganarme esto. Esta es mi responsabilidad. Y en ese tramo, mucho va a surgir también en cuanto a la parte de emprendedurismo. Una persona, bueno, si yo me muevo, gano dinero, entonces, ¿qué yo puedo hacer de útil a la sociedad en el futuro que sea recompensado? Entonces nosotros vamos creando un hábito, y ahí colocaste una palabra muy importante, hábito, que es una consecuencia de muchas repeticiones para que el cerebro aprenda qué es lo que tiene que hacer. 40 días. 40 días. 40 días es lo que dice las pesquisas. 40 a 60 días haciendo la misma tarea todos los días y ahí ya se queda como un hábito en tu cabeza. En el subconsciente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es eso, tenemos que enseñar a nuestros niños responsabilidades, tenemos que enseñarle a nuestros niños el hábito de la lectura, el hábito de la responsabilidad, prepararle para que sea apto a convivir en sociedad. Y eso no nos va a dar la tecnología en el sentido de dejarle viendo videos todo el tiempo. Entonces, tenemos que construir hábitos productivos en nuestros niños. El sector educativo tiene que promover mallas curriculares actuales, desafiantes. Tenemos que promover el emprendedurismo en nuestros jóvenes. Cómo hacer negocios, qué negocios necesitamos. Y no tenemos que darle una visión también muy sesgada ni reducida a la realidad. Hay que entenderle el contexto en que se desarrollan las empresas, que no es solamente los límites de Paraguay. Como siempre digo, nosotros estamos expuestos a todo el globo porque somos un mercado internacional. Entonces es muy importante que nuestro sector educativo también promueva el entendimiento global de las finanzas en términos que se puedan entender, no hablar de cuestiones muy complejas que ni siquiera nosotros entendemos muchas veces, pero explicarle a los niños que ellos están sujetos también a un factor externo. Y mencionaste, Julio, entonces algunos temas importantes, que es las nuevas profesiones del futuro. ¿Cuáles de ellos podría ser una profesión nueva, Julio? Bueno, todos ya utilizamos un aplicativo, ¿verdad? Y sabemos que para un aplicativo es necesario no solamente el programador, pero también un designer de interfaz que va a designar dónde está un botón, que va a designar cuál es la cor de este botón. Un designer de experiencia del usuario está cada vez más en evidencia. ¿Qué sería un designer de experiencia del usuario? Es la persona que planea los procesos que van a pasar en un aplicativo, dónde se encuentra la información, dónde tiene que estar el botón, dónde tiene que estar el listado, etc. Entonces, design de experiencia del usuario, design de interfaz, programación está mucho en relevancia. Hay muchas profesiones surgiendo debido a la inteligencia artificial. Big Data. Big Data, exactamente. Y además de eso, también entender que, por ejemplo, yo quiero ser un médico. Medicina, la profesión médico está en la sociedad hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la tecnología transformó esta profesión también. No hay como ser un médico hoy como era un médico hace 150 años. Claro, porque la tecnología está cambiando y mucho rápido esta área como todas las otras. Entonces, hay que entender que sí, hay nuevas profesiones completamente nuevas que surgieron en los últimos 10 años, totalmente relacionadas a tecnología, pero hay profesiones también que se cambiaron debido a tecnología. Y es importante estarmos atentos a estas mudanças, estarmos siempre ligados en lo que hay de nuevo en mi área para no quedarmos obsoletos, para estarmos siempre aprendendo. El aprendizado continuo es muy importante hoy en día porque, como decimos, el mercado de trabajo es cada vez más dinámico. Entonces, tenemos que estar cada vez aprendendo más y más para estar siempre actualizados, para estar siempre bien posicionados en el mercado de trabajo. Entonces, estamos hablando del impacto que tuvo la tecnología en las profesiones tradicionales. También se vieron influenciados
con estos cambios disruptivos de la tecnología, surgieron nuevas profesiones como la experiencia de usuario. Entonces, ¿cuál es el cargo que mencionaste, Julio? Designer de experiencia del usuario. Designer de experiencia de usuario. Mira, porque esto es un cargo bastante nuevo que nosotros usamos acá en la empresa, ¿verdad? Exactamente. Julio, entonces ahí vemos cómo la tecnología realmente impacta en el cambio y por qué tenemos que enseñar esto a los chicos para que ellos puedan llegar y estar en consonancia con esto. Claro, y entender, gente, que eso no está lejos de nuestra realidad. Por ejemplo, el home office posibilita que cualquier persona Sí, acá de Paraguay sí. pueda trabajar para Google, por ejemplo. Claro. Y entonces tenemos que entender que todas las profesiones, todas las innovaciones que estamos diciendo no son algo lejos de nuestra realidad, pero sí algo que va a llegar acá cada vez más y más. Entonces, quien ya está preparado para esa realidad ya está un paso adelante, esa es la verdad. Y además de eso también, entender la misma cosa para el emprendedorismo. Cuando hablamos de carrera, estamos hablando, claro, de también empreendedorismo. Sí. El emprendedorismo está más próximo de nuestra realidad de lo que pensamos. Hay varios ecosistemas, Iguazú Valley, por ejemplo, de innovación, de empreendedorismo, que podemos tener oportunidades en esta área de tecnología, de startup, y tenemos que estar ligados, tenemos que estar prontos para cuando essas oportunidades aparezcan, nosotros podemos aprovechar. Y hay otra cosa, tenemos que estar nosotros preparados y no comenzar demasiado tarde. Si es posible comenzar desde temprana edad, ser emprendedores es una consecuencia de la forma en que pensamos y tenemos que estar nosotros preparados para iniciar lo antes posible. Ahora bien, Julio, hicimos un recorrido desde la primera infancia, desde la época educativa, colegios, etcétera. Pero esto también hay que ir plasmando a lo largo de nuestra carrera y plasmando, digo, mostrándole a las personas qué es lo que nosotros ya hicimos, qué estudiamos, en qué somos buenos, en qué congresos participamos, en cuáles empresas hemos trabajado, qué hemos hecho, qué hemos estudiado. Y para esto, nuevamente, la tecnología nos da una posibilidad de poder tener un impacto muy grande a nivel social. Y esta justamente es la red LinkedIn, Julio. ¿Cuál es la importancia que tiene colocar todas estas informaciones en esta red social llamada LinkedIn, Julio? Bueno, maestro, ¿qué es el LinkedIn? Es básicamente una red social focada en la parte profesional. Entonces las personas en el LinkedIn crean un perfil diciendo dónde estudaron, dónde trabajaron, cuáles son sus especialidades. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos entrando en el mercado de trabajo, tenemos que ser vistos, tenemos que nos destacar. Entonces es importante tener un LinkedIn con informaciones sobre nosotros, que hagamos publicaciones recorrentes de qué estamos aprendiendo, cómo estamos aprendiendo, de qué participamos. Y el LinkedIn puede ser un gran diferencial para el mercado de trabajo. Puede surgir oportunidades desde el LinkedIn. Se puede crear oportunidades desde el LinkedIn. La mayoría de las empresas van a publicar una vaga primeramente en el LinkedIn, porque es la red más profesional que hay. Sí, sí, sí. Y de hecho que LinkedIn, acá en Paraguay particularmente, no está tan arraigado, Julio, todavía, pero es importante que comencemos a utilizar más esta red social porque nos hace conocidos para crear una red de networking que nos ayuda a crecer o que podamos ser candidatos a cargos de trabajo porque el reclutador va a querer tener información de nosotros. Hoy de repente lo está viendo en el Facebook, Instagram, o no hay demasiadas referencias todavía, pero la tendencia es esa, utilizar más el LinkedIn, colocar nuestras experiencias ahí, opinar también dentro de esa red social para que nos conozcan y nosotros podamos ser un candidato, digamos, que pueda participar en la construcción de otra empresa que tiene afinidad con nuestro pensamiento. Entonces, el LinkedIn es una herramienta muy importante para darnos a conocer en el mercado de trabajo, Julio. Exactamente, y también, ¿verdad? Para generar networking.
Networking sería rede de contatos. Sí, red de contactos. Y es muy importante tener un LinkedIn para eso, conocer personas, crear conexiones y cuando esta red de contacto, estas personas que se crea la conexión, pueden se tornar oportunidades también. Si yo soy un programador y maestro es un gran usuario, un designer de experiencia del usuario, por ejemplo, si yo consigo un trabajo como programador y después de 3 meses mi empresa dice, mira, precisamos de un designer de experiencia del usuario, yo lo conozco a Christian, puedo indicar a Christian y eso le genera una oportunidad para usted, maestro. Así es, Julio. Entonces recorrimos, digamos, lo que uno tiene que construir para que en el futuro tenga informaciones dentro de su currículum, que de cierta forma es la red social LinkedIn. Ahora, Julio, yo te quiero preguntar a vos, ¿cuál sería el mensaje que mandarías a los niños y jóvenes que van a insertarse en el mercado laboral dentro de un tiempo? Yo creo que el principal es crear el hábito de pesquisar, de estudiar, porque hoy en día nosotros tenemos acceso a muchísima información, muchísima información. Entonces, hoy si pesquisas en el YouTube, un día en la vida de un programador de Google, vas a encontrar un video de una persona describiendo todo lo que hace en un día a día de un programador, por ejemplo. Entonces, para las personas que están queriendo iniciar una carrera, queriendo entrar en el mercado de trabajo, pesquisen sobre su profesión. Primero, olhem para dentro de sí, miren qué es lo que más gustan de hacer, cuáles son sus mejores características y en base a eso pesquisen las profesiones que tienen que ver con eso. Y pesquisando, estudiando, tengo certeza que van conseguir tomar una buena decisión de para onde seguir. Y a partir do momento que decides para onde seguir, qual carreira deseas, aí esforço. Estudiar, aprendizado contínuo, buscar as oportunidades, ser proactivo, fazer trabalhos voluntários, fazer estágios, pasantías, para generar realmente este currículum, para generar realmente este destaque no mercado de trabalho e aí vão crescer cada vez mais. Perfecto, Julio, y excelente tus palabras, de hecho que es un muy buen mensaje a los niños y jóvenes. Solamente para reforzar todo lo que dijiste, yo mencionaría lo siguiente: estar preparados y estar predispuestos a tomar desafíos. Eso tiene que ser, para complementar lo que dijiste, lo que le va a diferenciar a este niño joven que va a insertarse en el mercado laboral, sea aportando a la empresa en forma de cultura de trabajo, o también para los que van a ser emprendedores. También todas las características tiene que tener este emprendedor, solamente que la visión de crecimiento es un poco diferente entre ambos. Pero sí, es eso lo que queremos transmitir en este podcast. Y llegamos a la parte final de todo lo que hablamos, Julio. Excelente. Yo tengo una pregunta para finalizar el podcast. ¿Por qué escogiste un tractor en tu diseño? El tractor tiene un significado muy, muy especial para mí. Es justamente el vehículo que más le gusta a mi hijo, Guillermo. Cada vez que pasamos así por la ruta o nos vamos hacia la chacra, dice tacho, tacho, tacho. Y entonces no encontré mejor simbología para representarle en esta conversación que el tato. Capaz de aquí a unos años él me va a ver y va a entender lo que estoy diciendo. Mi hijo tiene 1 año, 7 meses, es un bebé todavía chiquitito, pero ya va hablando bastante. Sí. ya incentivamos ese hábito de que él hable, de que él socialice. Entonces, mucho de lo que estoy diciendo hoy también ya lo estoy pasando por experiencia propia y gracias por hacerme recordar eso. Sí, muy amable el chico de Christian. Siempre está por la oficina corriendo, queriendo una pelota para chutar, ¿verdad? Posiblemente sea jugador también. Bueno, entonces, muchas gracias por participar en este podcast. Fue muy constructivo lo que dijimos hoy. En otras ediciones del podcast vamos a traer más contenido, más invitados y vamos creciendo así. Julio, muchas gracias por esta participación. Un gusto para mí, maestro, estar acá nuevamente y muchas gracias a todos que nos están asistiendo y nos escuchando. Espero que tengan aprendido algo interesante y que puedan llevar para su carrera, para su vida. Y por favor,
Sí, interactúen exacto. en los comentarios, en nuestras redes sociales. Si hay algo que nos olvidamos de hablar, Sí. por favor, nos comenten que podemos hacer un podcast sobre eso también. Entonces es muy importante para nosotros realmente poder interactuar con nuestra comunidad. Perfecto, así es. Muchas gracias, Julio, y hasta la próxima edición.